Para hacer nuestro chaleco a crochet necesitaremos 3 medidas. Si queremos de cintura, nos medimos la cintura. Si queremos de cadera, la cadera. Y si lo queremos un poquito más abajo, nos medimos. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer que me tape un poco la colita. Entonces, hay que ponerlo no aquí sobre la cadera, sino un poquito más abajo. Y en mi caso, por ejemplo, son 100 centímetros. ¿Vale? Pues para saber la medida de la espalda tenemos que dividir los 100 entre 2 y serían 50 centímetros. Mi espalda serían 50 centímetros, cada uno lo que tenga. Pues yo sé que para la medida de la espalda necesito hacer 50 centímetros. Y para cada delantero hay que dividir los 50 a la mitad, que son 25. Entonces cogemos los 50 centímetros, lo dividimos y nos sale 25. Pues a mí, por ejemplo, son 25 para cada delantero y para el trasero 50. Ya tenemos la medida número 1. Ahora vamos a la medida número 2, que sería desde la axila hasta lo largo que queramos el chaleco. Si lo queremos a la cintura, a la cadera. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer de unos 53 centímetros, que me tapa un poco no me tapa, que me tapa la colita. Y lo voy a hacer de 53 centímetros. Pues esa sería nuestra medida número 2, el largo que queramos nuestro chaleco, y se mide desde la axila o la sisa hasta lo largo que queramos. Y para la medida número 3 necesitaremos desde la parte alta del hombro, no aquí, aquí, desde la parte alta del hombro hasta la sisa o la axila, y mediremos, ¿vale? Y esa será nuestra medida número 3. En mi caso son 18 centímetros. Pues yo sé que desde que empiezo a disminuir hasta la altura que necesito al hombro, tendré que tener 18 centímetros. Pues ya teniendo estas 3 medidas, que son contorno de cadera, largo y sisa, podemos empezar a hacer nuestro chaleco. Así que venga, manos a la obra. Yo para hacer este chaleco utilicé Lana Drops Baby Merino. No me di cuenta de guardar la etiqueta de esta, pero sé que se llama Verde Vibrante y es el número 31 de Drops. Yo utilizo Lana Drops mucho para bebés. La tengo de un montón de colores. Porque me encanta, es súper mega suave, mullidita, no sé, da mucho gusto tocarla. Y yo la compro en Lanas y Ovillos, ¿vale? Es la tienda de Alba, www.lanasiovillos.com. Si queréis comprar el mismo material que yo, pues ya sabéis dónde encontrarlo, en Lanas y Ovillos. Esta es de... Vale, este es el azul, pero las medidas y las características son las mismas. De 3 milímetros y un cuadrado de 10 por 10 salen unos 24 puntos y 32 vueltas, ¿vale? Tiene 50 gramos. Aquí pone para 3 milímetros, pero puedes utilizar aguja de 2,5. Del 2 la tengo utilizado también con agujas del 2 y de 4. Y para las agujas de tejer, desde el número 2 hasta el 4 se puede utilizar perfectamente esta lana. Vale, para empezar a hacer el chaleco vamos a necesitar la lana, el ganchillo de número 4, unas tijeras para cortar, una aguja lanera para esconder los hilos y 1 metro o centímetro para medir. Para empezar a hacer el chaleco vamos a hacer cadenas, múltiplo de 8 más 1. Quiere decir que vamos a ir haciendo
cadenetas de 8, 8, 8, 8 y cuando lleguemos al final levantamos 1 para empezar la labor. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tenemos un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos otro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tenemos otro motivo. Pues vamos a ir haciendo múltiplos de 8 hasta tener la medida 1, que era, si por ejemplo a mí me medía 100 centímetros, la medida de la espalda son 50 centímetros. Pues voy a ir haciendo hasta que tenga 50 centímetros. Vale, yo ya hice una cadena que sin estirar me mide, al ser múltiplo de 8, son 96 cadenas lo que me salieron, ¿vale? Y me salen 49 centímetros. Pero prefiero que me sobre un poco que no que me falte. Así que voy a hacer otros 8 más y serán unos 53 centímetros. Para mi medida 104 puntos y son 53 centímetros. Ahí lo vemos, 53 centímetros. Siempre vale más que sobre que no que falte, como decía mi abuela. Vale, ahora vamos a ir haciendo puntos bajos por la parte trasera. Pero, como para hacer esta tira, y voy a tener que hacer muchos cortes para que no se haga tan largo, voy a deshacerlo y voy a hacer un motivo más pequeño para que se vea todo mejor, más rápido. Y vamos a imaginarnos que es los 53 centímetros, ¿vale? Voy a hacer 4 motivos. Vale, para la muestra hice 32 cadenas, que es múltiplo de 8, 8 por 4, 32. Y ahora vamos a levantar la cadena, que porque era múltiplo de 8 más 1. Y esta cadena es para poder empezar a trabajar. Ahora giramos, no vamos a hacer los puntos bajos aquí, vamos a girar y vamos a hacer los puntos bajos en estas hebritas, a ver si se ven bien. Se ven aquí como unas hebritas que cruzan, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Bueno, pues vamos a ir haciendo los puntos bajos en esas hebritas. Son como rayitas. Bueno, pues vamos a ir haciendo un punto bajo por cada una de ellas. La primera la tenemos que girar la cadena, pero en cuanto hacemos la primera ya la cadena se nos queda girada y ya no tenemos que ir sujetando para que no se nos dé vuelta. Así que vamos a ir haciendo un punto bajo por cada punto disponible y tenemos que tener, contando la primera, 32 puntos. Vale, ya llega el final de la vuelta y tenemos 32 puntos bajos. ¿Por qué fuimos cogiendo solo la hebra trasera y no hicimos el punto como siempre? Pues porque aquí luego se nos queda la espiguita como si fuera esta misma cadena. Así que si luego tenemos que hacer un borde, nos va a resultar mucho más fácil ir cogiendo los puntos. Y si no lo tenemos que hacer, se nos queda más bonito, más rematado y mejor formado que si nos quedan las hebras que se quedan habitualmente. Se queda más bonito así, una forma más bonita. Para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a repetir un punto bajo por cada punto disponible de la vuelta anterior. Vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Vale, y aquí en esta última haremos el número 32. Vale. Ahora hemos hecho 2 filas o 2 hileras de puntos bajos.
Para la siguiente vuelta vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2 y 3 para dar altura y 1 de punto de separación. Giramos y como este no cuenta como cadena, contamos 1 y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena de separación. Saltamos 1 y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación. Saltamos 1 y en el siguiente punto alto. Vale, estoy llegando al final y hago una cadena, salto 1 y en el último mi punto alto. Ahora para la siguiente vuelta se nos quedaron ventanitas ahí, cuadraditos. Para la siguiente vuelta vamos a levantar con 4 cadenas, 1, 2, 3 para dar altura y uno más de punto de separación. Y vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Vamos al punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto, una cadena y nos vamos al siguiente punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto, una cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y así se nos va quedando una ventanita sobre otra. Estoy llegando al final y hago una cadena, punto alto, una cadena y cuento 1, 2, 3 y en la tercera cadena punto alto. Ahora subo con 4 cadenas que de nuevo son para dar altura 3 y uno más de punto de separación y volvemos a repetir exactamente esta vuelta. Hacemos un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vale, llego al final, hago mi punto de separación y cuento 1, 2 y 3 cadenas y en la tercera hago punto alto. Vale, y ahí tenemos 3 filas de ventanitas, ¿vale? Vamos a tener 3 filas de ventanitas, pues todo lo ancho que necesitemos para nuestra espalda. Ahora vamos a hacer otro motivo y para el siguiente motivo vamos a levantar 9 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4 para dar la altura y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 para formar un arco. Ahora giramos la labor y nos saltamos este punto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Podemos contar que nos saltamos un punto o podemos contar que nos saltamos 2 ventanitas. Ahora haremos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, nos saltamos 1 y vamos al siguiente y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos saltamos 1 y en el siguiente punto bajo. Y así iremos haciendo hasta llegar al final. Y al llegar al final haremos 1, 2, 3, 4, 5 y contamos 1, 2, 3 y 4 cadenas y en la cuarta hacemos un punto bajo y se nos queda una fila de arcos. Ahora vamos a subir de nuevo con 9 cadenas, 1, 2, 3 y 4 para dar altura, 1, 2, 3, 4 y 5 para formar el arco. Y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo dentro de cada arco. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Y un punto bajo dentro del arco.
1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo dentro del arco. Llegamos al final y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y contamos 1, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en la cuarta hacemos un punto bajo. Se nos queda otra fila de arcos. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a levantar con 8 cadenas. 4 para dar altura, 1, 2, 3, 4 y 4 para formar un arco, 1, 2, 3 y 4. Giramos y dentro del arco haremos un punto bajo. Ahora haremos 1, 2, 3, 4. Dentro del arco un punto bajo. Estoy llegando al final y hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y cuento 1, 2, 3, 4. En el cuarto, en la cuarta cadena, hago un punto bajo. Vale, ahora vamos a volver a hacer 2 hileras de puntos bajos y nos tienen que quedar exactamente las mismas que teníamos abajo. Yo en mi caso, para mi espalda tenía 104, pues me tienen que quedar aquí 104, pues cada una la que tenga. Voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y me voy directamente al arco. Y ahí voy a hacer 1, 2, 3, 3 y 4, que se me había escapado. Vale, 4 puntos bajos. Ahora me voy al siguiente arco y en el siguiente arco repito 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente arco y 4 puntos bajos. Y así voy a ir haciendo 4 puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Llego al último arco y hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y cuento 1, 2, 3 y 4. Y en la cuarta cadena hago mi último punto bajo, en el cuarto. El cuarto, la cuarta cadena. Ahora subo con una cadena, giro y voy a hacer un punto bajo por cada punto disponible. Y ahí nos quedan 1, 2 y 3 motivos. Ahora vamos a hacer otro motivo. Vamos a levantar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Son 3 para dar altura y 2 de punto de separación. Como esta no cuenta como cadena, vamos a contar desde aquí. 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 3 puntos altos juntos en un mismo punto. 1, en el mismo punto 2 y en el mismo punto 3. Y ahí tenemos como un mini abanico. Hacemos 2 cadenas de separación y contamos 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos un punto alto solito. Hacemos 2 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos juntos. 2 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 2 cadenas de separación, 1 y 2 y terminamos 1, 2, 3 y en el cuarto el punto alto solito.
¿Vemos ahí? Sería 3 puntos altos, un punto alto, 3 puntos altos, un punto alto. Ahora para la siguiente vuelta subimos con 4 cadenas, 1, 2 y 3 para dar altura y una de punto de separación. Giramos el trabajo y ahora vamos a ir aumentando en cada abanico. En estos no, en los abanicos solo. Así que vamos a hacer un aumento, un punto alto, un aumento. Vamos a aumentar solo en los laterales. Vamos al primer punto y hacemos 2 puntos altos juntos, que es un aumento. 1 y 2 puntos altos juntos. Ahora en el siguiente un punto alto solo. Y en el siguiente un aumento. Y ahora tendremos 5 puntos, 2, 3 y 2, 5. Hacemos una cadena de separación y un punto alto solito. Cadena y volvemos a repetir. Aumento. Punto alto. Y aumento. Y volvemos a tener 5 puntos. Una cadena y ahora contamos 1, 2, 3 y terminamos con un punto alto en la tercera cadena. Y vemos cómo se nos va haciendo más grande. Y ahora vamos a hacer de nuevo otra fila igual. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 3 para dar altura y una de punto de separación. Y nos vamos al primer punto alto y hacemos un aumento. Aumento, 1 y 2 puntos altos juntos. En el siguiente un punto alto solo. En el siguiente un punto alto solo. En el siguiente un punto alto solo. Y llegamos al último punto y ahí hacemos un aumento. Y tenemos que tener 7 puntos. Y ahí volvemos a hacer un punto solito. Una cadena y vamos a repetir. Aumento en el primer punto. Ahora, 1, 2 y 3 puntos, uno por cada punto. Y al llegar al último punto, un aumento. Separamos con una cadena y punto alto. Cadena y repetimos. Terminamos el último motivo y hacemos una cadena y contamos 1, 2 y 3 y en la tercera cadena hacemos un punto alto. Vale, y ahí tenemos el motivo. Ahora vamos a hacer una fila de ventanitas. Vamos a levantar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, giramos y nos vamos directamente a este primer punto, porque nos saltamos uno, así que nos vamos al primer punto. Cadena, saltamos uno y en el siguiente punto alto. Cadena, saltamos uno y en el siguiente punto alto. Cadena, saltamos uno y en el siguiente punto alto. Cadena. Ahora llegamos aquí al espacio
y no lo hacemos. Nos vamos directamente con un punto alto al primer punto del motivo. Cadena, saltamos 1, punto alto. Cadena, saltamos 1, punto alto. Cadena, saltamos 1, punto alto. Y de nuevo llegamos al espacio, que no lo hacemos. Nos vamos directamente al primer punto del motivo. Cadena, saltamos 1, punto alto. Cadena y contamos 1, 2, 3 y en el tercero un punto alto. Y ahí tenemos la primera hilera de ventanitas. Ahora subimos con 4 cadenas y hacemos otra hilera de ventanitas. Recordemos que era cadena, un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Cadena, punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Vale, yo ya me adelanté y he hecho las 3 filas de ventanitas, igual que aquí. Y ahora vamos a hacer este mismo motivo. Pero os quería acompañar hasta aquí porque al hacer este motivo cambia en una tontería, pero cambia un poquito. Vamos a subir con 9 cadenas, 1, 2, 3, 4 para dar altura y 5, 2, 3, 4, 5 para hacer el arco. Nos saltamos 1 y vamos al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos 1, vamos al siguiente, punto bajo y así vamos a ir haciendo hasta el final, que es donde vamos a ver dónde cambia. Al hacer este motivo, aquí ya no nos quedan 2, nos quedan 3 huequitos o 2 puntos. Pues no importa. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos saltamos los 3 cuadraditos o los 2 puntos. Y vamos directamente al final. 1, 2, 3 cadenas. En la tercera hacemos el arco. Y volvemos a levantar y volvemos a repetir el motivo de los arcos. Y ahora ya es todo igual, solo que cada vez que hagamos esto nos vamos a tener que saltar 3. Lo tenemos que hacer así porque si lo intentamos hacer de otra manera no nos va a salir. Así que tenemos que saltarnos al final 3, ¿vale? Y ahora ya es ir creciendo, creciendo, creciendo hasta tener la medida 2, que sería de la axila o la sisa hasta lo largo que queramos el chaleco. Bueno, ya di alguna vuelta más y recordemos que esto era una miniatura para poder explicarlo que se entendiera mejor. Llegué a los arcos y en cada arco hice sus 4 puntos bajos. Vale, pues ahora vamos a aprender a hacer la disminución de las sisas. Vamos a hacer 4 disminuciones y 4 disminuciones en esta primera. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Vale, ahí ya disminuí 4 puntos. Ahora vamos al quinto, deslizamos y levantamos una cadena. Y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. 1. En el siguiente otro, en el siguiente otro. Y así vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden 4 puntos bajos al final. Y entonces aquí me quedan 4 puntos bajos sin hacer. 1, 2, 3, 4. Ahora levanto con una cadena
y vamos a disminuir de nuevo 4 puntos por cada lado. Deslizo 1, deslizo 2, deslizo 3 y deslizo 4. Así me quedaron 8 puntos disminuidos de un lado y luego me quedarán 8 puntos disminuidos de otro. Y se nos queda de nuevo el motivo completo. Aquí deslizamos 4 puntos, vamos a irnos al siguiente, lo deslizamos y subimos con 5 cadenas. 3, 4, 5 y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 3 puntos altos. Dos cadenas, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto. Dos cadenas, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos. Y así vamos haciendo hasta terminar la fila, que terminaremos con 2 puntos altos, o sea, 2 cadenas, perdón, 1, 2, 3, 4, un punto alto. Y este sería el final de nuestra vuelta, en el que nos quedarían al final 1, 2, 3 y 4 puntos sin hacer. Y ahora ya continuamos el motivo hasta tener la medida 3, que sería de la sisa al hombro. Continuaríamos haciendo los dibujos de la sisa al hombro, tal como veníamos haciendo la secuencia hasta ahora. Vale, y así se nos quedarían 8 disminuciones de un lado y 8 de otro. Aquí parece una barbaridad, 8 disminuciones. Que dirás, ¡hala, qué pasada! Pero no, no, ¿eh? A tamaño real, en realidad, se queda mejor. Aquí tengo yo el mío a tamaño real. Vale, y cuando continuamos haciendo motivos, a mí, por ejemplo, me salieron, desde que empecé a disminuir hasta la medida que yo necesitaba, 2 motivos más, este y este. Lo marco en el 18, bajo y tengo mis 18 centímetros. Lo voy a poner así de lado, que a lo mejor se ve mejor. Vale. Así, 18 centímetros. Esta era mi medida de sisa. La termino, el motivo lo termino con 2 casillas, 2 hileras de casillas. Y las de las partes delanteras también, donde me quedan 2 casillas. Voy a enseñaros cómo se cierra un lateral, pero es igual que si cerráramos de un lado de este o del otro. ¿Cómo? Este dibujo no tiene ni derecho ni revés, no importa de qué lado lo hagamos. Entonces yo empecé haciendo los puntos bajos, ya hice los de los arcos y empecé haciendo los puntos bajos. Y voy a ir haciendo puntos bajos hasta que aquí me queden 4 sin hacer. 1, 2, 3, 4. Ahora levanto con una cadena y me como otros 4. 1, 2, 3 y 4. Y 4. Me voy al quinto, deslizo y ya subo con 5 cadenas. Cuento 4, 1, 2, 3, 4
y haría mis 3 puntos altos juntos, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y continuaría mi motivo todo hacia arriba, y esta sería pues un lateral, una sisa. Ahora manos a la obra y hacer chaleco, hacer los dos laterales en la espalda para así en el próximo viernes unirlos, las laterales a la espalda, hacer los bordes para que se nos quede mejor definido y más bonito, y la capucha, porque se nos hace un vídeo súper largo, entonces lo dejamos para el próximo viernes. Espero que os haya gustado y el viernes que viene nos vemos continuando con el chaleco. Ya veréis qué chalecos más bonitos nos van a salir. Hasta el próximo viernes, y si te gusta un like, suscríbete y si te gusta mucho, pues compártelo.